Bienvenidos al canal, nueva aventura. Hoy estoy en Grecia, en la ciudad de Atenas, una ciudad cargada de historia y de monumentos, tiene más de 3000 años y es cuna de filósofos, de la monarquía, de un montón de cosas que os podría contar, en las cuales las vamos a ver ahora en el vídeo. No os olvidéis de suscribiros si no lo estáis todavía y nos vamos a descubrir Atenas. Comenzamos la aventura en Atenas por una de sus principales plazas, que es la plaza de Sintagma, donde se encuentra el Parlamento griego, que este edificio era el antiguo Palacio Real hasta que se demolió la monarquía en 1924. Y actualmente hay aquí delante un símbolo que es el símbolo al soldado desconocido, donde cada hora en punto se hace un cambio de guardia. Y aparte los domingos hacen un cambio de guardia especial, que si venís un domingo lo podéis ver a las 11, creo que es, de la mañana. Y junto al Parlamento se encuentran los Jardines Reales, que es un gran pulmón verde donde podéis disfrutar de patos, ocas, animales, vegetación, tranquilidad en medio de la ciudad. Y encontraréis este sitio, que es el Zapenión, que está construido en 1888 para los primeros Juegos Olímpicos modernos aquí en Atenas. Se puede visitar en el interior, pero justamente hoy están preparando una exposición o algo y no se puede verlo de dentro. Y hablando de los Juegos Olímpicos, llegamos hasta el Estadio Olímpico del Panathinaikos, que es el estadio de los más antiguos del mundo y el único enteramente hecho de mármol. Como podéis ver aquí, están hasta numerados los asientos, tallados en el mármol, y tiene capacidad para 45.000 espectadores. Esto es el lugar donde acogió en 1896 las Olimpiadas aquí en Atenas de atletismo. En el mismo estadio hay un museo donde podéis ver los carteles de las diferentes ediciones de las Olimpiadas. Aparte también hay varias antorchas, creo que están casi todas, incluidas las de Barcelona del año 92, que se hizo en España en las Olimpiadas. Y también lo más importante, que se puede ver todo el estadio, que están preparando una competición. Y ahí al fondo lo que más ilusión me hace es el Acrópolis con el Partenón, que es una de las visitas que voy a hacer, que también os la voy a compartir. Y me hace mucha ilusión porque desde bien pequeño tenía ganas de venir aquí a Grecia para verlo en persona. Y pienso en Grecia y me viene a la cabeza el Partenón y el arte griego, pues en el cementerio no podía ser menos, y hay reproducciones del Partenón a escala en varios mausoleos familiares. Es un cementerio de 1830 en el cual está todo lleno de esculturas dedicadas a los familiares difuntos, y tiene 3 iglesias, tiene no sé cuántas mil hectáreas, he leído. Y es un remanso de paz en medio de la ciudad, que se oye de fondo las sirenas y el tráfico. Pero por aquí podéis disfrutar de todas las obras de arte que hay por aquí. Y apenas pocos metros, unos 300 metros me quedan de la Acrópolis, me encuentro con el Arco de Adriano, que es una construcción del año 131-132, del cual se desconocen los orígenes. Y es una especie de arco del triunfo que comunica la Acrópolis con el templo de Zeus, que está ya por aquí, que es lo que voy a visitar ahora y os lo voy a comentar. Y ya aquí dentro del templo de Zeus, contaros que en Grecia la moneda es el euro, y esta entrada me hubiera costado 6 euros, pero hay un combo que vale 30 euros, que lo llevo aquí en el móvil, que te da derecho a entrar aquí, por ejemplo, al templo de Zeus, a la Acrópolis, que solo la entrada de la Acrópolis son 20 euros, y vale la pena porque aparte podéis visitar más monumentos, que creo que son 7, de los cuales sale a cuenta si vas a visitarlo, que es mi idea. Y contaros sobre esto, que esto está construido sobre el año 560 a.C. Yo conozco casas que tienen 50 o 60 años y están que se caen, y esto tiene, calcular, más de 2500 años. Así que esto es interesante también saber que habían 104 columnas, siendo el palacio más grande de todo Grecia, de las cuales solo quedan 16 en pie, y una de ellas en el año 1852, creo que es, cayó por un vendaval y la tenéis ahí en tierra.
A los pies de la Acrópolis se encuentra el barrio de Plaka, que es un pintoresco barrio con muchas tiendas de recuerdos, de artesanía, de joyas, de productos locales, que podéis venir por aquí a pasear y disfrutar, que es un precioso barrio con muchas plantas en balcones, casitas, y es todo peatonal. Y mi siguiente visita era el Museo de la Acrópolis, que es donde se encuentran todos los restos que han encontrado en la Acrópolis. Este es uno de los museos más importantes arqueológicamente hablando del mundo. La entrada no va combinada en la que he cogido, va aparte, creo que son 6 euros, pero es que se está yendo el sol y quiero aprovechar para subir y disfrutar de la Acrópolis aún de día, aunque si veo la puesta de sol tampoco estaría mal, pero voy para arriba ya, a la Acrópolis por fin. La ilusión cumplida, ya estoy por aquí arriba, habéis visto las imágenes del camino, que estoy a unos 125 metros de altura hasta esto, que Acrópolis significa ciudad alta. En este caso es el Acrópolis de Atenas, que en Grecia hay varias Acrópolis y esta es de las más importantes del mundo y está declarada Patrimonio de la Humanidad. Esto data del año 421 a.C. más o menos, y como veis todo esto lo están reconstruyendo. Habéis visto imágenes que estaban las piedras pues volviendo a colocar, y hay un plan de reconstrucción que están consiguiendo las piedras que se ven por ahí para ir manteniendo esto, para ir mejorándolo. Os podría decir un vídeo de 20-30 minutos contando historias sobre este lugar, pero entre las vistas y el sitio que estoy no os voy a enrollar mucho, porque aquí habría muchísimas historias que contar de más de 2000 años. Y como aún me quedan horas de luz, voy a aprovechar y a visitar otra cosa como lo que estoy viendo ahora, que esto es la prisión de Sócrates. Aquí dicen que Sócrates estuvo encerrado y me ha asomado y hay unas rejas que se puede ver el interior y hay un plano donde se ve la distribución de esta pequeña gruta que es, dicen, la prisión, que se encuentra a pocos metros de la Acrópolis. Ahora voy a ver desde una de las colinas de Atenas la puesta de sol y las imágenes os las voy a compartir ahora. Y la colina que estoy ahora es la colina del monumento de Filopapos, que como veis está justo enfrente de la Acrópolis y se puede ver la vista entera de toda la Acrópolis desde este lado, aunque lo tapan un poco los árboles. Pero lo bonito de aquí no es el monumento, que después de ver lo anterior el monumento tiene poco, son las vistas de la puesta de sol con el mar de fondo, que os lo voy a poner ahora. Y no he tenido mucha suerte con el tiempo, como veis hay un poco de neblina y no se ve la puesta de sol. Esto es lo que os puedo compartir y contaros que eso es el mar Egeo y el puerto del Pireo, que es el puerto que tiene Atenas, que está a unos escasos 10 kilómetros. Cuando voy a los sitios me gusta descubrir la gente local, lo que suele comprar, las tiendas, un poco de paseo por el centro. Y una de las opciones que hay aquí en Atenas es visitar su mercado central, que tiene un gran pabellón de pescados que ahora voy a entrar. He dado una vuelta para verlo, pero está todo el suelo mojado del hielo. Hay millones de pescados de muchos tipos y un precio muy económico si venís por aquí y queréis cocinaros donde estéis, si tenéis un apartamento o lo que sea. Y también la parte de carnes, que tiene unas vitrinas que en vez de como bajas como en mi país, las tenemos una vitrina baja y aquí son vitrinas altas, y el vendedor está en la misma calle, o sea, no está detrás de un mostrador. Podéis verlo todo dentro, hay muchísimos productos y venden de todo. También alrededor del mercado hay muchísimas tiendecitas por aquí, que es un gran bazar donde encontraréis todo tipo de pieles, zapatos, recuerdos, lo que os ocurra. Otra de las plazas más importantes es esta, que es la de Monasteraki, que viene su nombre de esta iglesia del siglo X que fue usada como monasterio, y es una de las plazas más céntricas. También tiene un valor para mí porque es donde empezó mi aventura. Yo salí del metro, justo este edificio es la parada de metro de Monasteraki, donde sales aquí. Y tiene las vistas fantásticas a la Acrópolis al fondo, como por toda la ciudad. Y tenéis también muchos mercadillos, puestos, tiendas, restaurantes, lo que se os ocurra está por aquí cerca. En el año 132, el emperador romano Adriano mandó construir una biblioteca para albergar su colección de libros, que es el lugar donde estoy ahora, pero hay que echarle un poder enorme a la imaginación porque no quedan más que 4 columnas en la entrada, una entrada con otras cuantas columnas, y todos los restos de piedras con las construcciones marcadas en el suelo. Y esto va en la entrada combinada de los 30 euros que os comenté,
pero si no queréis pagar la entrada, si venís aquí a Grecia, lo podéis ver todo desde fuera porque está rodeado con una valla y se ve perfectamente lo que es la antigua biblioteca. Aprovechando el bono, otro sitio más, esto es el Ágora de Atenas, donde también hay vistas a la Acrópolis y donde podéis ver todos los restos de los antiguos edificios del centro neurálgico de Atenas, donde estaba la biblioteca, el mercado, la sede judicial, un montón de palacios de dioses, como por ejemplo es este de Festos, que es el edificio mejor conservado de esa época en toda la ciudad. Así que podéis aprovechar para visitar todo este espacio, que es enorme y tiene un buen parque. Si venís en verano, aquí se estará muy fresquito. Y como os acabo de contar, era el Ágora y ahora estoy en otro Ágora, no hay que confundirse. Este es el Ágora romano, que es 500 años después, en casi 3000 años de ciudad, han pasado muchas cosas y entre ellos los romanos, que construyeron aquí su plaza pública, donde destacan pocas cosas porque también se podría ver desde fuera, pero ya que va la entrada combinada lo estoy viendo. Tenéis aquí la puerta de Atenea, que era como un arco del triunfo, la entrada principal de la plaza. Y luego todos los restos que hay por aquí de la plaza. Tenéis también la Torre del Reloj, que es un edificio donde había un reloj de sol y donde se medía la dirección del viento y se hacía un poco de análisis de un astrónomo que decidió en esa época construir la Torre de los Vientos. Otro lugar con mucha historia es esta colina que se llama Areópagus, que está muy cerca de la Acrópolis, en la cual, según la Biblia, en el año 54 a.C., el apóstol San Pablo vino aquí y predicó su sermón para convertir al cristianismo a la ciudad de Atenas. Hasta el mismo juez Dionisio se fidelizó, dejando aquí en recuerdo, hay una pared que hay en una placa de bronce con todo el sermón y están las escaleras originales que cuentan que San Pablo subió hasta aquí a dar su discurso, en el cual también se puede disfrutar de unas hermosas vistas de toda Atenas. Para empaparse de historia es suficiente con visitar el Museo Benaki, que es un museo que hace un repaso de la historia griega desde el Neolítico hasta el siglo XX. Este museo contiene más de 40.000 piezas entre objetos artesanales, cuadros, joyas, que es un museo privado de la familia Benaki, que era un coleccionista de arte, y ahora se puede visitar en un edificio neoclásico del centro de la ciudad. Y aprovechando el combo de entradas de la Acrópolis, llegamos hasta el recinto arqueológico de Aristóteles, que es el lugar donde se descubrió en 1996 que iban a hacer aquí un museo. Este lugar, que era donde Aristóteles daba clases en el año 313, creo que es antes de Cristo. O sea, imaginar esto, la de años que ha estado aquí enterrado y ahora que lo han encontrado. En el año 2004 se volvieron a hacer los Juegos Olímpicos aquí en la ciudad y se remodelaron nuevos espacios, entre ellos un estadio de fútbol que fue rediseñado por el español Santiago Calatrava. Hoy justamente la selección española viene aquí a Atenas a jugar un partido clasificatorio del Mundial de Qatar del 2022 y tengo entrada para visitarlo. Así que me voy para allá con la esperanza de ganar y vivir la experiencia. Este estadio buen recuerdo me llevo ganando 0-1 y ahora ya nos vemos en el Mundial de Qatar. Y la vía comercial más importante, con 1 kilómetro, que comunica las plazas del Parlamento y Monasteraki, es la calle Hermó, que es la que tiene más vida y más tiendas internacionales como H&M, Benetton, Zara, etc. Y está partida en su centro por esta preciosa iglesia bizantina del siglo XI. Vale la pena visitarla por dentro porque tiene unos frescos increíbles y es de lo más bonito y más antiguo de la ciudad. La religión ortodoxa es la predominante en Grecia y aquí tiene su catedral en el centro histórico, que no tiene ni apenas 200 años y es de estilo neobizantino. En ella se casaron los reyes eméritos de España, Juan Carlos I y Sofía. Vale la pena hacer una visita por dentro y verla, que es bastante bonita. Anafiotica es un peculiar barrio muy chiquitín, con paredes blancas, puertas y ventanas azules,
construido por los obreros de la isla de Anafi, que vinieron aquí a Atenas a construir el palacio del rey Otón. Y como veis son callecitas súper pequeñas y es precioso para visitar este barrio. Y lo bonito de la gastronomía griega es que combina la comida mediterránea con la de Oriente y tenéis un montón de platos como la moussaka, ensalada griega con el queso feta. Tenéis el gyros, que es como parecido a un kebab. Aquí me matarían si me oyeran decir que es como un kebab, pero es un pan de pita con carne asada y verduras. Luego tenéis también, he probado los pasteles de hojaldrados de queso que están buenísimos así para medias. El yogur griego, que es mundialmente conocido, y hacen unos helados muy buenos. Así que también recomendaros venir por aquí a comer. Y el monte más alto de la ciudad es el monte del Licabeto, que tiene casi 400 metros de altura, y en lo alto de la colina se encuentra una iglesia ortodoxa que es un mirador increíble, que se ven las mejores vistas de toda la ciudad. Hoy ha coincidido que hace una tarde despejada y se puede ver el brillo del sol sobre el mar. Contaros dos maneras de subir: una que es andando, que es la opción que yo he cogido para bajar la comida, hacer un poquito de ejercicio y de paso ahorrarme 7,5 € creo que vale, que es un funicular que va por dentro de la montaña y no tiene vistas, así que yo he elegido esa opción y ahora os voy a enseñar lo mejor de toda Atenas. Y desde este mirador despido el vídeo, espero que os haya gustado. Si tenéis algún tipo de comentario me lo hacéis aquí y espero que estéis suscrito. Os dejo ahora con las vistas nocturnas de todo Atenas, que son espectaculares. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.